Hoy no casualmente, así como hasta hace algunos años aparecía el 2001 en el discurso mediático, comunicacional y hegemónico como un acontecimiento negativo que no había que repetir, se equiparaba y se lo sigue haciendo al 2001 como la antipolítica. Yo creo que fue la antipolítica burguesa, la antipolítica delegativa, pero no la antipolítica a secas, sino que fue un proceso de politización tremendo y muy rico, y eso es parte de una disputa cotidiana por repensar y revitalizar los otros sentidos que hicieron posible el 2001 y sobre todo cuántas conquistas post-2001 fueron posibles por eso que desde el discurso hegemónico aún hoy se lo piensa como antipolítica. Bueno, de manera análoga hoy se reinstala la discusión en torno a los dos demonios, la organización armada o político-militar en términos simétricos a el terrorismo estatal, la desaparición forzada de personas, la apropiación de niños y niñas. Entonces es fundamental discutir este tipo de experiencias, ¿no? Así que bienvenido sea. Y yo les mencionaba el año 96, 97, porque para toda una generación militante, que fue una generación que quizás la podemos pensar en la clave de resistencia contra el neoliberalismo, reencontrarse con los años 60 y 70 fue clave para construir una nueva subjetividad militante, que rompa, como lo hicieron a su modo, los jóvenes viejos y los viejos jóvenes de los 60 y 70, porque también ahí hay una trampa, ¿no? Pablo lo planteaba en una clave dicotómica, y mi idea era desactivar o por lo menos pensar de manera dialéctica a aquello que se fue construyendo como mutuamente excluyente, ¿no? Estructuralismo, subjetivismo, cuestión nacional o socialismo, jóvenes versus vieja generación, ¿no? Pensaba en varios, ¿no? Pero pensaba como para dar cuenta de dos tradiciones, pensaba en un John William Cook como un viejo joven en términos revolucionarios, pensaba en un Silvio Frondizi, digamos que además fue profesor titular en ciencia política, ninguneado obviamente en esta carrera y en la facultad, y que murió asesinado por la AAA, como también un viejo joven. Pensaba en la clave, digamos, que mencionaba el compañero de la centralidad de la mujer en una Alicia Eguren y cómo aportó, ¿no? En términos formativos y políticos revolucionarios a la nueva generación de los años 70, desde su experiencia de los años 50 y 60. Entonces, me parece que hay continuidad y ruptura, hay innovación y reconfiguración de viejas tradiciones que no implican un dejar atrás sin toto, sino una actualización, una traducción, un diálogo fraterno e intergeneracional. Y de alguna manera en los años 90 se intentó hacer algo similar. Se intentó no pensar en un quiebre radical con los años 60 y 70, pero tampoco replicar esas experiencias. Es decir, cómo se podía aprender, cómo podíamos nutrirnos de esas experiencias para reconstruir una política emancipatoria sobre nuevas bases. Aprendiendo de aquellos errores, me acuerdo en el primer aniversario que se pudo hacer públicamente en el 96 de la caída de Santucho. Lástima que no vino Rubén Dri, porque a mí por lo menos me quedó marcado, siendo muy joven, en Unión de Benevolencia, un homenaje en donde estaba Rubén Dri, estaba en Barencadri, bueno, había un montón de revolucionarios en un sentido muy amplio. Y bueno, ahí contaban desde las anécdotas de los partidos de fútbol entre peronistas y marxistas, ¿no? Como presos políticos, hasta una anécdota en donde uno al otro le regala un libro de Gramsci y le plantea tomar para la lectura autocrítica de los años 70, ¿no? Interesante, con eso quería un poco culminar cómo podemos aprender de los años 60 y 70, pero también cómo podemos revitalizar esa memoria histórica sin replicarla, sin pensarla como un recetario en términos de estrategias revolucionarias, ¿no? Porque los desafíos son otros hoy en día en Latinoamérica y a nivel global. Entonces, me parece que hay una pérdida, si se quiere, del vínculo intergeneracional, y ha habido una ruptura intergeneracional que no solo tuvo que ver con el terrorismo estatal, ¿no? Es decir, nos cuesta muchas veces conocer a través de fuentes orales, de compañeros y de compañeras, cuáles fueron las vivencias, la cotidianidad de esos procesos de insubordinación, de rebeldía, pero no solo en la clave de las grandes movilizaciones, sino también lo que implicaba la cotidianidad de la vida, lo que implicaba la militancia en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, cepillar a contrapelo esa historia de los años 60 y 70 también implica resituar los grandes eventos sin quitarle relevancia en un marco de un proceso más amplio e integral del conjunto de las dimensiones de la vida cotidiana. Y creo que en parte a eso se refería quizás Pablo a la hora de reescribir a contrapelo la historia de los 60 y 70, ¿no?
Es decir, cómo hubo un montón de otros procesos organizativos, de práctica de rebelión, de insubordinación, que trascendieron incluso a los partidos de la nueva izquierda, a las organizaciones político-militares, a los sindicatos y a las comisiones internas clasistas, ¿no? Es decir, y cómo resituamos, sin restarle, insisto, relevancia, a estas instancias y a estos núcleos orgánicos en un marco más amplio de una tendencia a la constitución de un sujeto político antisistémico mucho más plural y diverso. Entonces, insisto, una cuestión fundamental, no romper el hilo intergeneracional, revitalizar la memoria histórica, un poco en la clave de lo que planteaba Walsh. Las clases dominantes triunfan también sobre la base de romper ese hilo de continuidad entre las viejas generaciones y las contemporáneas. Y tampoco no romper, creo, la perspectiva y la mirada latinoamericanista y global. Es decir, nosotros tenemos que poder combinar lo que René Zavaleta, un marxista boliviano, llamaba la lógica del lugar con la lógica del mundo. De nuevo, desactivar falsa dicotomía, ¿no? Un poco en la clave de lo planteado por el Che en un texto muy bello de aquel entonces, que se llama Cuba, excepción histórica o vanguardia de la lucha anticolonial. Y el Che dice es excepción y vanguardia. Es decir, hay condiciones específicas de la realidad cubana, como había condiciones específicas y originales de la realidad argentina. El grupo pasado y presente decía la cuestión meridional, que para Gramsci tenía que ver con el desfasaje entre el norte industrial y el sur agrario, campesino, pero también católico, religioso, culturalmente, entre comillas, atrasado según ese norte industrial y laico. En el caso de Argentina es la cuestión peronista, ¿no? Es decir, ahí también hay algo específico, original, que tiene que ver con la lógica del lugar, diría Zavaleta. Ahora, también hay que resituar esa especificidad y ese proceso de correlación de fuerza de los años 60 y 70 en un contexto más continental y global. Y ahí lo mencionaron antes, la Revolución Cubana es un punto de condensación continental. Y uno puede pensar a ese Silvio Frondizi que mencioné, arribando a Cuba, dialogando con el Che aprendiendo de él, pero también Silvio Frondizi volviendo y planteando un proceso organizativo en una clave de irradiación. El propio John William Cook radicalizándose. En general se dice el marxismo se peroniza, pero se habla muy poco de cómo los peronistas y las peronistas también devienen marxistas. El caso de Cook no es menor en ese sentido, ¿no? Entonces hay que dialectizar también esa mutua, diríamos, riqueza, diálogo entre marxismo y peronismo. De nuevo, para pensar de manera complementaria la cuestión nacional y el socialismo, ¿no? Es decir, cómo emerge una nueva izquierda revolucionaria en los años 60 a partir de un diálogo y una convergencia cada vez mayor entre el marxismo revolucionario y una clase trabajadora crecientemente politizada.